¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Como cada miércoles en vivo y en directo, nuestro modelo político, en este caso, en este miércoles 12 de abril. Un programa para no perdérselo. Hoy vamos a hablar de los gremios, la CGT, los movimientos CGT, la CGT, cómo está separada en San Luis y si es posible la unificación de la Confederación de Trabajadores, al menos en las representaciones aquí en la provincia de San Luis. Estaremos en Villa Mercedes, con la regional de esa ciudad contándonos la realidad. Y también aquí en la capital abordaremos el tema de los trabajadores con al menos 2 de las representaciones de los trabajadores que tiene la capital. También visitas que tienen que ver para hablar de educación. Todo esto es el combo de nuestro programa hoy, 12 de abril. No se vaya, en un minuto regresamos. Le dije, programa que no se puede perder, vamos a hablar de los trabajadores, la clase trabajadora, la CGT, realidad en Villa Mercedes, realidad en San Luis, todo esto en una hora de nuestro programa. Rápidamente y como siempre el contacto con nuestros compañeros en Megacable Villa Mercedes, ahí está, nuestro compañero de todas las noches de miércoles, está Gustavo Gil, preparado allí con todo el material desde Villa Mercedes. Gustavo, buenas noches, adelante, te escuchamos. Gracias Orlando, estamos aquí en Villa Mercedes, muy buenas noches para todos los televidentes y por supuesto con todo lo que tiene que ver la información política en este programa. En esta noche puntualmente se encuentra el señor José Ucelay, quien es el secretario adjunto del Sindicato General del Trabajo, la CGT, Delegación Villa Mercedes, pero también integra, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias Mercedes. Bueno, ambas presentaciones formales. Muy buenas noches, José. Gracias por estar aquí presente en Modelo Político. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bien, temas puntuales que tienen que ver, en este caso, sindical, gremial y la CGT, puntualmente de Villa Mercedes. Usted como secretario adjunto sabemos que junto al actual vicegobernador de la provincia de San Luis y secretario general de la CGT Villa Mercedes, proponían la semana pasada convocar al paro. ¿Qué surgió post-paro? ¿Cómo vieron ustedes este paro? Creo que la expresión de la medida de fuerza a través de los trabajadores y el compromiso por el cual asumimos este desafío fue contundente. En la provincia de San Luis, todos aquellos trabajadores que están nucleados dentro de un gremio, el paro se puede evaluar como exitoso. Exitoso en el sentido de que el acatamiento de los trabajadores. Y hago esta aclaración porque hay trabajadores que no están nucleados dentro de gremios y que quizás no necesariamente tenían que hacer paro con la medida de fuerza o plegarse al mismo. Pero esto se sumó, ¿no es cierto?, las pymes, que dentro del ámbito de la provincia fueron consultadas. Y las que son varias, ¿no?, dentro de la provincia. Son varias. Y son las que están sufriendo la problemática socioeconómica. Principalmente. Principalmente las pymes, hoy en día es una fuente generadora de mano de obra y de trabajo muy grande. Son pequeñas empresas que están sufriendo, ¿no es cierto?, el colapso de este plan económico y de incertidumbre, porque nosotros podemos tener crisis, pero sí, tenemos que tener una planificación para encarar la crisis. Bueno, lo que se ve desde este sector, desde las pymes y desde el sector sindical también, es que no hay una planificación o a corto plazo tampoco se ve una salida para que el país se ponga en movimiento. En un porcentual, si hablamos, ¿no?, obviamente, ¿cuál fue el porcentual que estuvieron manejando ustedes para la provincia de San Luis de la cantidad de gremios que se adhirieron al paro o pymes que se adhirieron al paro nacional? Los gremios y las pymes que se adhirieron al paro es prácticamente el 95%. Bien. Y el acatamiento de los trabajadores nucleados en esos ámbitos fue aproximadamente el 90%. Cuando se realizó esta conferencia de prensa aquí en Villa Mercedes, estuvo presente el actual vicegobernador, con una figura, ¿no?, también que cumple como responsable de la CGT local. ¿Cómo se vio o cómo vio la sociedad la figura del vicegobernador convocando un paro? Bueno, le agradezco también la pregunta para aclarar, porque esto fue un tema de debate en el análisis post-paro. Sí. La CGT Villa Mercedes, los sindicatos que le integran, le pidieron a Carlos Ponce que se pusiera a la cabeza
de esta medida como secretario general de la CGT. Al margen de que Carlos Ponce estaba totalmente de acuerdo en acompañar esta medida, fue el conjunto de sindicatos que en la figura del secretario general que él cumple, le pedimos que se pusiera al frente. De hecho, después todo lo que fue la coordinación y todo lo que fue la organización de la medida de fuerza en el ámbito que le corresponde a esta CGT, lo hicieron entre todos los sindicatos. Así que lo vi muy bien, porque hay momentos donde hay que separar las funciones. Sí. Esto está claro que era una medida de fuerza o una expresión de los trabajadores sobre el plan económico nacional. O sea, no era un problema interno dentro... Un problema generalizado. Claro, de la provincia. Se divide entonces la postura como responsable de la vicegobernación de Ponce con esta responsabilidad que tiene la CGT local. Se divide perfectamente bien y, por ejemplo, te puedo dar algunos casos que ya son realidades. Sí. En la provincia de San Luis todos los sindicatos estuvieron reclamando paritarias durante 20 y tantos años. Sí. Bueno, dentro de este diálogo que se produce entre los sindicatos a través de la CGT y el gobierno de la provincia, los anuncios fueron concretos de que se comienzan a discutir paritarias dentro de la provincia de San Luis. El tema del análisis del salariazo que sale como anuncio del gobierno de la provincia, sí, también fue un estudio y las expresiones de los distintos sectores, principalmente públicos, de la situación que estaban viviendo los trabajadores dentro de la provincia. Por eso ese aumento de sueldo que se les dio a los empleados superó ampliamente las expectativas. Entonces, hay que ver el vaso medio lleno. Tenemos que ser autocríticos, pero tenemos que ser inteligentes en la autocrítica. Que hoy esté Carlos Ponce como vicegobernador y sea el secretario general del CGT, lo que ha ocurrido dentro de las paritarias y el salariazo no son cosas que han vendido desde otro sector, sino del sector de la vinculación de Carlos Ponce dentro del gobierno. Hay una postura independiente, ¿no? Y otra mirada en la parte sindical, que hoy jugó un papel muy importante. Castigado el sindicalismo por parte del Ejecutivo Nacional, de Macri, ¿no? Porque dice que no le favorece a su gobierno. Bueno, dicen que hay tres flagelos en la humanidad: la pobreza, la inclusión y la cultura. La pobreza y la inclusión son decisiones políticas inmediatas, y de hecho lo vimos en San Luis. Nosotros con una decisión política salimos de la pobreza. Los que estaban por debajo de la línea de pobreza en los sueldos pasamos a estar por encima de la línea de pobreza. Una decisión inmediata, rápida. La inclusión, a través de políticas de gobierno, el trabajador se integra. Ahora, las culturas no se cambian de un día para otro. Te puede llegar décadas cambiar una sociedad. El macrismo, o el gobierno nacional en este caso, tiene una posición muy dura contra los gremios. Y la decisión es eliminarlo. Y este es un tema cultural. Cuando la gente ni siquiera entiende qué está queriendo decir y les está pegando, sí, yo creo que ha encarado mal la situación. Y los gremios a nivel nacional han sido lo suficientemente maduros para hacerle caso omiso a estas descalificaciones y tratar el tema más profesionalmente. Macri ha traído un proyecto dentro de la Argentina, y en una Argentina donde las raíces son cuestionables, donde nosotros tenemos culturas de todo tipo que armaron la comunidad de la Argentina. Y los pilares que tuvimos fue el sindicalismo, primero fue el peronismo, que nace con el radicalismo, el sindicalismo y los golpes militares. Es toda la historia que nosotros tenemos que discutir. Si dentro de esos pilares sociales está el sindicalismo y Macri lo quiere eliminar, me parece que está equivocando. Exactamente. Y una postura muy importante, ¿no?, que tiene que tener el obrero, el empleado, ¿no?, con defender sus propios derechos. Sabemos que existe un frente gremial paralelo a la CGT. ¿Cómo ven ustedes esos sindicatos que no los acompañan en la CGT en algunas de las decisiones que toman? Desde mi posición, inclusive como secretario adjunto de la CGT, yo lo veo bien. Creo que si todos no podemos estar en un mismo lugar, por distintos motivos que no hemos podido resolver, que se arme un frente gremial y que camine hacia el mismo lugar con la CGT, me parece positivo, porque por lo menos estamos organizados. Aunque parece que estamos divididos, estamos organizados. Está la CGT constituida y está el frente gremial, que tienen otras opiniones sobre la estructura o conformación de la CGT, pero creo que defienden exactamente los mismos derechos
de sus trabajadores como nosotros defendemos los nuestros. Así que creo que esto habla de acomodar la situación para trabajar orgánicamente. El tiempo dirá si va a haber o no un solo frente. Ahora, que exista hoy un frente sindical y una CGT también te hace crecer, porque la crítica de un sector hacia el otro hace que el otro sector ponga más dinámica, hasta inclusive corregir los errores que está cometiendo. ¿Un papel y una opinión respecto a la CGT San Luis? Bueno, sobre la CGT San Luis, un tema muy político dentro de un ámbito que yo no participo por una cuestión regional, pero también se producen estos hechos que por ahí se dividen, pero se dividen porque están discutiendo los temas. Están discutiendo los temas y creo que principalmente se está discutiendo el liderazgo. Creo que esto va a tener su fruto cuando posteriormente a las elecciones de octubre la CGT nacional definitivamente salga al interior del país a normalizar las regionales que no alcanzaron a... Porque hoy ¿Villa Mercedes tiene que normalizar y San Luis? No, Villa Mercedes y San Luis no tienen que normalizar, tienen que convocar a elecciones. La CGT como norma pedía la unidad total del movimiento obrero. Y esto hasta la misma CGT nacional sabe que no es casi imposible. Ahora, hoy discutir ese tema y abrir una elección dentro de las regionales, cuando estamos tratando de unificar a nivel nacional, creo que este tema no va a ser tratado este año, por lo menos hasta después de las elecciones, porque puede ser perjudicial ante, ¿no es cierto?, las elecciones que se vienen en octubre. ¿Es bueno o no el triunvirato a nivel nacional? Creo que yo no, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo con un triunvirato, pero esto no lo digo como diciendo que criticando lo que han hecho. Creo que existe un triunvirato es porque no se ha discutido y no se ha consensuado el liderazgo de un dirigente. Entonces, cuando aparece un triunvirato, creo que es una materia incompleta. De todos modos, si sirve para los tiempos que estamos viviendo, para tener una CGT que esté conducida, en ese sentido lo veo muy positivo, pero creo que en el ámbito hay que discutir, tiene que haber un solo liderazgo como existió siempre, ¿no? ¿Tiene que haber un cambio generacional? Totalmente, sí. ¿En todas, incluyendo las delegaciones del interior? En todas, bueno, las delegaciones del interior generalmente... Hay gente joven, hay gente joven porque las delegaciones del interior no han sido tenidas muy en cuenta por la CGT nacional. Entonces han ido cumpliendo su ciclo, cuando han ido a normalizar ha aparecido dirigentes jóvenes. Pero hay un tema, recambio generacional y formación cultural. Porque tampoco el recambio generacional te trae las soluciones si vos no tenés un dirigente formado, pero formado en todo sentido, no solamente que tenga un discurso lindo a la hora de hablar, sino que vaya con todos los valores puestos y baje su lineamiento y formar nuevos dirigentes hacia abajo. El tema cultural es fundamental. Si no reciben respuestas a nivel nacional, ¿van a continuar ustedes con las medidas? Nosotros vamos a ir alineados a la que decide la CGT Nacional. La CGT Nacional fue muy clara, dijo posterior al paro, el análisis y la evaluación del paro, y vamos a ver los gestos que hace el gobierno. Hasta ahora el gobierno dice, no cambian las políticas. En mi interpretación, en no muy largo plazo, hay otro paro nacional. También. Muy bien, de esta manera llegamos al bloque final que corresponde a Villa Mercedes. Agradecemos por vuestra disposición estar aquí en Modelo Político y por supuesto esperamos reencontrarnos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y decirle a los trabajadores que la única bandera que tienen y que tiene que ver con una formación cultural e histórica es el sindicalismo. El día que pierdan los sindicalismos, lean lo que pasó en México, donde perdieron todos sus derechos y después alguien les puso un murallón al frente, dividió los países y dijo lo vas a pagar vos. Y los trabajadores no pudieron hablar. Así que no se olviden de eso. Muchas gracias, Ucelay. Allí estaba entonces la palabra del señor José Ucelay, secretario adjunto de la CGT Villa Mercedes. Nosotros vamos a la pausa, Orlando, pero por supuesto luego de la misma vamos a tener más Modelo Político con los invitados allí en el piso en San Luis. Gracias y hasta luego.
Me echo de su cuarto gritando. Regresamos aquí a la capital, muchas gracias a Gustavo Díaz en Villa Mercedes y volvemos, pero no salimos del tema de los trabajadores, puntaron los trabajadores argentinos con el tema de la CGT. Le dije, en Mercedes ha abordado el tema, han escuchado nuestros invitados la palabra del dirigente Ucelay y aquí en la mesa volveremos sobre el tema. El agradecimiento por la visita, vamos a recibir al movimiento CGT San Luis, el amigo Andrés Gómez, también hombre de la Sindicato de Televisión. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Orlando. Un gusto tenerte por acá, Gracias, nuevamente. igualmente. A su derecha, un histórico dirigente de la sanidad, el gremio de ATSA, Jerónimo Ortiz. Un gusto también, Jerónimo. Gracias por venir. Gracias, gracias. Parte de la renovación, después vamos a hablar de la renovación. Está Manuel Gil, Federación de Trabajadores de Industrias Afines. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Orlando, igualmente. Un gusto. Y digo un histórico también del Sindicato de Empleados Públicos, Rubén Nenzó. No, yo digo histórico, pero no quiero decirles viejo porque se puede interpretar mal el tema de viejo. Yo digo hombres de muchísimos años de lucha. Y después vamos a ver si a alguno le fue bien y a otro le fue mal. El programa, alguno ya ha venido, tiene un informe que sirve de disparador. Y ahí no hace falta que les guste, quizás se sientan afectados, pero Andrés creo que ha venido algún otro más. El informe que tiene que ver con la CGT Puntana es este, míralo. La llamada grieta, crisis social, política y económica en Argentina. Diagnóstico 1, La Nación. Desde su llegada al gobierno, Mauricio Macri propuso cambios radicales en las políticas sociales y económicas. Hay muestra de que las nuevas políticas favorecen a sectores empresariales nacionales e internacionales. Lo que para algunos es ajuste y recorte, para otros es un necesario sinceramiento para atraer inversiones. Diagnóstico 2. Los trabajadores y los sindicatos. La relación entre trabajadores y sindicatos atraviesa una serie de crisis de representatividad. Un síntoma, los mensajes en las redes sociales. Diagnóstico 3. Trabajadores contra trabajadores. Los sectores que creen que lo único importante es trabajar se quejan de aquellos que defienden sus derechos, estigmatizando a los que quieren mejorar las condiciones laborales. Diagnóstico 4. El gobierno, los sindicatos y los salarios. El gobierno nacional pregona el diálogo pero no abre las paritarias, impone condicionamientos a las negociaciones y utiliza la fuerza para disuadir a ciertos sectores. Los sindicatos y agrupaciones políticas disidentes exigen la negociación colectiva y se niegan a aceptar las propuestas salariales del gobierno. Diagnóstico 5. La lucha de clases. La confrontación de clases sociales emerge con fuerza pero con un distintivo. A la clase alta se adhieren varios sectores de la clase media y obreros que creen en la meritocracia individual, mientras el resto de la clase media y obrera se agrupa en torno a la lucha colectiva por las reivindicaciones históricas de los trabajadores. Diagnóstico 6. San Luis viceversa. El gobierno de la provincia decretó el salariazo intentando acercarse a los trabajadores. Ahora lo hace con los sindicatos. Hay dos sectores en pugna que intentan quedarse con la conducción de la CGT local. Uno tiene una estrecha relación con el gobierno provincial, mientras que el otro, disidente. ¿Será que está vinculado con Claudio Poggi y su espacio partidario? Modelo político se pregunta en torno a la situación local. ¿Las disputas políticas provinciales se trasladan al ámbito sindical? ¿Esos mismos conflictos dejan en un segundo plano los derechos de los trabajadores? A nivel nacional, ¿son las inversiones la salida a la crisis laboral en Argentina? ¿Para quiénes negocian los sindicatos? ¿Para ellos mismos o para defender los derechos de los trabajadores? Bueno, algo eso fueron los productores hoy. Le dijimos, mire, vamos a invitar a alguien que pueda contestar. El que quiera comenzar, ¿a quiénes defienden? Más políticos que gremialistas, son más candidatos que representantes gremiales. Los escucho. Jerónimo. En primer término, Sí. si me disculpan, es decir, acá en la ciudad capital no está normalizada la CGT. Bien. Esto forma parte de devolver la credibilidad a los trabajadores, de esos diagnósticos que aparecen
en ese reporte, porque esta credibilidad que hay que devolver a los trabajadores se impone sobre todo en estos momentos difíciles que está viviendo el país. Está bien, acá en la provincia de San Luis tenemos una gran diferencia porque el gobernador se ha animado a un incremento salarial, el bono, etcétera, etcétera. Y hay otros aspectos que tienen que ver el tema netamente de las conquistas en el ámbito nuestro. Ciertamente estamos con una norma laboral muy favorable para los intereses de los trabajadores, pero claro, ciertamente si nos encontramos con funcionarios que han hecho de esto una suerte de planes de castigo, y se ve a diario tenemos que estar protestando con este nuevo gabinete del Ministerio de Salud que hace el oído sordo. Está bien. Jerónimo, empezaste hablando que no está normalizada. Hoy es anormal el funcionamiento de la CGT. No ha habido elecciones, pero hay cabezas visibles. Digo, hay representantes gremiales que los podemos ver en todos los medios, que participan, que se juntan. Y digo, hoy es anormal la CGT en San Luis porque no había, está la regional Villa Mercedes y al menos las dos de la capital sin procesos eleccionarios y sin legitimidad del voto de los afiliados. ¿Es así? Correcto. Y hasta cuando hay discusión hay que esperar hasta después de octubre. ¿No es demasiado? Sí, ciertamente la estructura, discúlpense un segundo, sí. La estructura para la provincia de San Luis está dividida en dos regionales, San Luis y Villa Mercedes. Es decir, ninguna de las dos está normalizada. En San Luis, con el compañero de camionero, que él dice que le han extendido el mandato, pero esos papeles no sirven. Bueno, Andrés me ha dicho que él representa el movimiento CGT San Luis y por consenso será... A AXA no lo representa. Bueno, será el secretario general, me lo ha dicho Andrés un par de veces, o es, pero sin proceso legítimo de elecciones. ¿Cómo es esto, Andrés? Soy, pero me falta la elección. Exactamente, esto es un poco así. Nosotros, está bien, no lo represento acá al compañero de AXA, porque no integra este movimiento que casualmente lo denominamos Movimiento CGT San Luis. Bien. Y que no están todos. La idea es que poder participar, adelantar, tratar de unificar aspectos para que nosotros lleguemos al consenso definitivo de lo que es la CGT, que como dice él, no está normalizado. Nosotros le hemos dado un espíritu de cuerpo y es por eso que con el consenso de los que integramos hoy alrededor de 30 sindicatos, le hemos dado este espíritu de cuerpo. Bien. Nosotros tampoco integramos el sector de él. Digo, ¿pero está más cerca del Jerónimo o de Andrés? Mira, sí, creo que estamos, nuestra posición es que los trabajadores deberían tener una representación en serio de CGT, pero que defienda a los trabajadores. Bueno, pero ustedes representan a sí, por eso, no está bien, pero digo, por eso. Pero acá el problema es que más de una vez los compañeros que han estado o están en la CGT, digamos, como conducción, terminan esto mismo que ustedes plantean en su informe, defendiendo sus propios intereses y no el de los trabajadores. Y esto es lo que creo que hay que cambiar, es que esencialmente es qué es lo que somos los dirigentes sindicales. ¿Y por qué estamos cuestionados? Porque lamentablemente muchos dirigentes han priorizado sus propios intereses en vez de defender a los trabajadores. Esto es distinto gremio, esto hay que reconocerlo y creo que esto es lo que debemos ir cambiando todos. Es decir, si no, los trabajadores no se sienten representados, que uno los está defendiendo, podemos tener todos los sellos que queramos, pero la realidad es que el trabajador es quien nos defienda. Y yo puedo compartir cosas con él, y hemos estado cuando fue el anuncio del paro, estuvimos juntos, yo no tengo problema de estar con el sector de él o con otro sector, pero es cierto, no ha habido una elección, no está normalizada la CGT, hay mandatos prorrogados, hay compañeros que juegan a la política y entonces lamentablemente priorizan hasta lo político por encima de los derechos de los trabajadores. Bien, Manuel, hay compañeros que, al contrario, están,
estén en esta posición. Nosotros, nuestra posición no tenemos problema de juntarnos con quien sea, pero pongamos los objetivos primero. No es quién es el nombre, sino qué objetivo tenemos como CGT. Rubén, lo vengo escuchando yo tengo 50 años, hace 30 por lo menos. Manuel, ¿vos jugás a la política en el gremio o sos realmente lo que querés ser, un representante de tus...? No, yo soy un representante de la federación. Pero él dice que algunos juegan a la política con el gremio, usan el gremio. Mirá, y no discuto, el compañero tiene una trayectoria importante en la actividad gremial y yo también comparto parcialmente las decisiones y la opinión del compañero. Eso se ve, nosotros hemos conformado una mesa gremial, se le pone el nombre de mesa gremial, se creó a través del consenso de varios gremios, en el cual hemos decidido crear este grupo porque creemos que la forma de trabajar es a través de un diálogo, de un consenso, de una pluralidad política, no solo a un espacio político abocado, sino a la parte gremial. Cuando el informe relaciona directamente, porque es inevitable relacionar los gremios con los gobiernos, ¿hay gremios oficialistas y gremios opositores? En San Luis, en la provincia del Lado, en la Nación, ¿siempre fue así? ¿Hay una CGT que es oficialista, que responde al gobierno, defiende al gobierno a pesar de que no lo puede defender, y hay otra que es opositora? Yo creo que no es así. Puede haber dirigentes, puede haber dirigentes, es decir, con ese sello CGTista, que puede estar más cerca del gobierno, pero eso no nos habilita a AXA de que somos contrarios a las políticas del gobierno porque estamos afuera de esa estructura de la pretendida CGT que hablaba el compañero Gómez recién. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque se emparenta que los gremios responden a las conducciones de turno, digamos, gobernador, presidente o intendente, depende sea el estado o cualquiera de los estados. ¿Se acomodan directamente la CGT a los gobiernos de turno? Creo que no. Creo que a veces es lo que decía, no podemos mezclar todo. Hay dirigentes que se acomodan a las circunstancias, pero es por sus propios intereses. En general el movimiento obrero se ha caracterizado por defender los derechos de los trabajadores y lo ha hecho, y aún a veces con gobiernos que han sido favorables a los trabajadores, le ha hecho paro, porque hay cosas que estaban mal. Estamos en el gobierno anterior, Cristina, es decir, hubo muchos derechos que se ganaron para los trabajadores. Pero compañeros, con el tema del impuesto a la ganancia, todo se hacía, pero porque estaba mal. Hay cosas que también estaban mal y se siguieron reclamando igual. Y compañeros que hoy también les reclaman al gobierno nacional de Macri, y antes les reclamaron igual, reclamaron los derechos de los trabajadores. Creo que esto no es... Uno puede tener una posición política personal de estar más cerca de alguien, del gobernador, del intendente o del presidente, pero digamos, como dirigente yo lo que tengo que decir es respetar los derechos de los trabajadores. ¿En San Luis se les hace paro al gobierno de la provincia, por ejemplo? Hay que buscar mucho en el archivo para encontrar un paro contra el gobierno provincial. Nosotros en forma colectiva no hemos participado, es decir, hemos tenido que llegar a una instancia de medida de fuerza, de paro de actividad. Como medida extrema estoy hablando del paro, ¿no? Como última opción. Claro, sí, pero más que nada ha sido por algunas actitudes de los funcionarios que han estado en la cartera de salud, Orlando, no por otra cosa. Está bien. Pero que ciertamente el gobierno en esos momentos ha respondido, fundamentalmente es el gobierno del doctor Adolfo, Alicia Leme y Alberto. Hemos tenido... les quiero preguntar por la... Claro, una cosa, pero a veces no se le ha hecho paro por la propia debilidad que teníamos las mismas organizaciones. A veces, decir, en esto hay que reconocer que ha sido la propia debilidad de las organizaciones, porque los compañeros a veces tienen demasiado temor, no participan. Entonces, a veces con la patronal, en el caso del gobierno de la provincia, o de los gobiernos locales, ha sido mucho más difícil que hubiera paro. ¿No se juegan los trabajadores a una marcha? Lo he visto a Rubén convocando a ATSA o a otros gremios, convocando a una marcha por mejoras, un plan de inclusión, distintos gremios. Y vemos solamente a los dirigentes del espacio gremial marchar o salir con un cartel, no acompañan a los trabajadores. ¿Es cierto lo del miedo? ¿Es cierto? Por eso decía, ¿Pero siempre se vive con miedo así? Es decir, han sembrado el miedo.
los funcionarios, que va a contrapelo de las mismas cosas que está indicando el propio gobernador. Pide el acompañamiento del movimiento obrero, para no caer en lo que estaba diciendo recién, es decir, por una conveniencia política. Es decir, las organizaciones gremiales, la nuestra en particular, es decir, no es para nadie, puede resultar extraño que el 83 de esta parte, nosotros hemos apoyado políticas del gobierno, sin entrar en la obsecuencia, como decía recién, es decir, en lo particular, nunca nadie podrá decir que he estado detrás de un cargo político, partidario, es decir, me queda grande, creo yo, hasta este cargo que estoy ocupando yo dentro de nuestra organización. Pero los temores están hoy actualmente, ese estado de prepotencia que existe en el ámbito hospitalario, pero realmente es repudiable. Es repudiable. En la parte, Sí. disculpame, Sí. para agregar algo a lo que dice el compañero, en la parte de la industria también se ve mucho la represión. ¿Sí? Sin más, en el paro del 6, muchas empresas de San Luis en el cual estaban varios trabajadores afiliados a la federación, sentían que la empresa iba a tomar represalias con los trabajadores al no pagarle el día, descontarle el presentismo y hacer remarcaciones de lo que se adherían al paro. Eso después de la medida del 6, nosotros venimos a integrarnos porque los compañeros ahí es como que se sintieron suficientemente confiados de comentar la situación. Bien, cuando Jerónimo habla, y yo te escucho, Andrés, de que muchos gremialistas no tienen una aspiración política a cargos funcionales, como puede ser integral ejecutivo, ¿es porque se quedan cómodos en el lugar y algunos permanecen durante muchísimos años en el cargo? ¿Está bien la reelección de las autoridades de un gremio en forma consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, y perdemos la cuenta? Los escucho. Mira, te doy un pensamiento no particular. Yo pienso que la reelección en los cargos depende mucho si se hace democráticamente. Si usted se mantiene o nos mantenemos en un cargo a través de una elección legítima con los compañeros, yo pienso que es bien válido. Que vale. Que vale. Que vale, que vale. Porque Pero, quiere decir que estás trabajando en mejora y en el bienestar de los pero compañeros. están de moda las listas de consenso. Viste que te juntamos todos los del mismo gremio, armamos la lista de consenso. Pero el primero, el segundo y el tercero, secretario, adjunto, gremial y tesorero, son siempre los mismos. Mira, yo tengo una experiencia. Yo creo que en la actualidad los compañeros trabajadores ya no se basan más en eso. ¿No? No. Yo te puedo decir que en el caso mío se basan en cuánto vos peleas por los beneficios de los trabajadores, en que se cumplan las leyes de contrato de trabajo, ellos te dan el apoyo. Y eso se puede ver en las marchas. Si uno no tiene poder de convocatoria es porque no tiene la legitimidad de su cargo. Bueno, hoy no tiene legitimidad porque no hay elecciones. O sea, todos los cargos están caducos, están vencidos. Andrés, ¿pretendés llegar o nos contabas, el movimiento CGT San Luis, que reúne una treintena de representaciones gremiales, te erige o te unge o te pide o te consagra como secretario general? ¿Qué te seduce de la defensa de los derechos de los trabajadores para llegar o tomar la responsabilidad? Lo que me seduce es la representación sindical, que creo que se ha perdido y casualmente es uno de los reclamos que estamos escuchando en esta mesa. La confianza de la gente sobre los dirigentes sindicales es muy importante. Es a lo cual uno tiene que transmitir para todos los sectores y poder lograr unificar. Es obvio que estamos en democracia y que cada uno piensa diferente o tiene ideología diferente. Pero más allá de eso, el trasfondo nuestro es la defensa de todos los trabajadores. Cuando Rubén decía la lucha de mucho tiempo, por ejemplo, la administración pública tiene sus aumentos por decreto. Es una decisión o un número que se le ocurre al gobernador, lo traslada en una intención y nadie le dice nada. ¿Dónde queda la lucha del sector, Rubén? Le digo, lograr un aumento que el CIEP peleó y logró un aumento, porque todo por decreto los aumentos. Sí, no, esto es lo que yo te decía, el tema del temor, yo te lo iba a decir una cosa. Acá vos te podés acordar que hubo muchas luchas desde el sector público. Y el temor se implantó, digamos, cuando reparticiones como eran Dirección del Agua, que eran muy, digamos, peleadoras, las terminaban desarmando
trasladando a los compañeros, todo lo que eran, y cada lugar que era más combativo, lo terminaban destruyendo. Entonces estos generaron el temor. Los compañeros porque perdían su propia identidad, su propio lugar de trabajo. Esto pasó veamos el caso también de los compañeros viales. Hoy, de una repartición que tenía más de 1000 compañeros, hoy tiene 200. Está bien. Digo, ¿por qué? Porque también se enfrentaban, eran sector que... Está bien, pero el día de votar, Rubén, nadie te controla el voto, porque se repitió el gobierno durante 30 y pico. Digo, ¿el miedo llega hasta el día de la votación? No, yo creo que, digamos, ahí entra otra cosa, es decir, vamos a esto. En las elecciones, es decir, uno elige y lamentablemente, es decir, si vos no tenés, si el único que es él y el otro es peor, y yo digo entre Guatemala y Guatepeor, por ahí me quedo con Guatemala. La gente elige, porque también acá se critica, digamos, a la reelección. No, la reelección la ganó legítimamente. Entonces, ¿no se ve que al revés, que los candidatos que querían desplazarlo eran peor? Digamos, no tenían la confianza, la gente no les tenía confianza. Entonces, es esto. Yo si tengo que elegir y elijo el menos malo, aquel que veo que es un poquito menor. ¿En los sindicatos pasa lo mismo? ¿Eligen el menos malo? Yo creo que a veces también pasa esto. En todos lados es así, a veces la gente elige, digamos... Porque es la misma gente que vota para cargos provinciales, municipales o nacionales, es la misma que vota en los gremios. Pero fíjate que a veces la gente tenés una elección donde vota a un color político a intendente, otro color político, como pasó la última, a gobernador y otro color político en el presidente. La gente cuando tiene alguna opción que cree que es válida, la usa. Bueno, quiero preguntarle del salariazo. ¿Es real? ¿Es con bambalinas? ¿Es marketinero? ¿Es real que el 38% de aumento lo va a tener el empleo público provincial allá por septiembre? ¿Es neto? En particular, en nuestro sector, que se rige por un convenio colectivo de trabajo, ha impactado favorablemente. Favorablemente. Porque si tenemos en cuenta con estas pautas salariales que fija el gobierno central de Macri, es decir, ha superado ampliamente, es decir, y vuelvo a repetir, es muy beneficioso. Ahora, es decir, para el resto de la administración pública, en este caso, es decir, quedará para el NENSOP interpretarlo o valorarlo o no, es decir, pero de todas maneras me atrevo a decir que el comentario del resto de la provincia, es decir, San Luis ha marcado un hecho importantísimo. Bueno, por segundo año, el año pasado dio el 40%, claro. Y marcó además, un poco la paritaria nacional, No, pero además el bono de fin de año, la forma en que fue establecido, nosotros en el sector privado no superaba los 200 pesos. A favor en la sanidad, ¿los empleos públicos? En los empleos públicos, primero que nada, te quiero decir, creo que más allá de que fue tener en cuenta, también esta vez hubo una diferencia respecto al anterior. Antes de anunciarlo, tuvimos reunión y nos informaron antes. Está bien. Al menos tuvieron eso de que estuviéramos antes, e inclusive cuando en general los anuncios se hicieron en conjunto, también, hubo una apertura que por eso es mucho más concreta la apertura que hay hoy hacia todo esto. Bien, y a tener en cuenta, inclusive nosotros la propuesta que veníamos haciendo hace más de 2 años era que ningún trabajador ganara debajo de la línea, puede ser que esta vez se tuvo. Bueno, dejé afuera, primero apunté para la sanidad de los empleos públicos porque tiene incidencia directa, negativa o positiva el aumento. Para otros sectores no tiene incidencia, los trabajadores de televisión, convenio colectivo aparte, y la industria también. La industria, lo único que por ahí impactó el salariazo es que en Buenos Aires en la federación fue más que hablar del incremento salarial que dio la provincia, entonces no tienen como que somos la provincia que mejor salario tienen los trabajadores públicos. Los empleados públicos. Pero los porcentajes, ustedes que analizan junto con su equipo la comisión, ¿es real? El 38% es el 18% primero, más el 10%, pero siempre tomando el sueldo de febrero. O sea, no es acumulativo, sino que de febrero aumentás el 38% de septiembre. Pero no es el 18, el 10 sobre el aumento más el 18, no es así. Es sobre febrero. De hecho, si no terminaría siendo más del 38. Bueno. Si fuera acumulativo. ¿Cuándo son las elecciones para unificar la CGT en San Luis?
Usted representa, usted tiene 30 gremios atrás suyo que dicen, vamos Andrés, queremos que sea secretario general. ¿Cuándo se ponen de acuerdo con Jerónimo para un con Jerónimo no. Yo creo que es el conjunto del movimiento obrero, porque es decir, no quedó, es decir, creo que no se percibió lo que decía el compañero. Son casualmente el grupo del compañero que está hablando, de lo que en algún momento, respondiendo a la directiva del dirigente de la UOCRA, en que levantemos la mano y vamos más allá de lo que puede opinar o no puede opinar la central CGTista. Entonces ellos, en disidencia con esa metodología, se abren y por eso se constituyó este grupo gremial que el compañero estaba haciendo la mesa gremial, en donde nosotros, AXA, no Jerónimo Ortiz, hoy circunstancialmente yo le digo Jerónimo que usted representa el sector. AXA, es decir, gustoso, estamos compartiendo ideas porque estamos debatiendo ideas que tratan de favorecer al trabajador. ¿Quién gana? ¿La CGT que tiene más asociaciones gremiales o la que tiene las de más peso? No, yo creo que yo no me inclinaría por hacer una apreciación en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Creo que se va a lograr. Ahora, si la CGT es para usarla de trampolín para cargos políticos, esa cuestión yo la desprecio. Absolutamente. Pero mire que vienen saltando los gremialistas. Está bien. La historia se encargará de poner uno acá. Mire que hay una lista, el PJ va todo unido a la elección, Pero me parece perfecto. Unido. Y va a haber gremialistas. Pero me parece hay en el Mercosur, hay en todos lados están gremialistas ahora. A mí me parece perfecto. Los compañeros gremiales yo comparto la política que está llevando el gobierno de incluir a los gremialistas. Es que históricamente los sindicatos tuvieron lugar en listas. Exacto, No, por supuesto, el peronismo. El tema, ¿cuáles son los gremialistas? Es parte de la historia del peronismo. Nunca me puse un traje para... Bueno, tienen fecha. Ucelay dijo después de octubre, nadie quiere pagar el costo político ante la elección. En realidad todavía eso no está bien claro, insisto, te contaba que hemos estado participando de una regional de Cuyo, falta normalizar varias seccionales, varias provincias, y yo creo que estamos, puede llegar a que sea mucho antes de esto. El movimiento CGT San Luis, me lo ha dicho Andrés, está mucho más cerca de la gestión del gobierno del doctor Rodríguez Alberto. Exactamente, cuando vos encontrás o haces un balance o revisamos qué es lo que favorece al obrero, a la gente que se la protege de una forma u otra, ya sea a través de trabajo, el gobierno está dando trabajo, le da casa, hay un esquema, una política que va con la que nosotros también comulgamos, que es la protección del sector obrero. Bueno, más cerca del gobierno. ¿La mesa gremial está más cerca de quién? No es porque esté más cerca ni en contra del gobierno. Nosotros lo que sí acordamos es que también tenemos muchas afinidades con políticas que llevan adelante el gobierno, no por eso estaremos alejados al gobierno, solamente tenemos una particularidad gremial en el cual dejamos optar a los gremios que puedan participar no solo de un color político, sino que sea la participación netamente gremial. Pero de acuerdo pero de acuerdo, nosotros ahora estamos muy... Sí. Que a veces el tema influye, que vos decís, sí, estamos, no, pero a veces lo político está. Cuando se hacen las convocatorias para que el gobernador, digamos, a todos los gremios, digo, nosotros hemos venido enfrentados con el gobierno mucho tiempo. Muchos años, sí. Sin embargo, nos llaman para defender tu derecho, bueno, vamos y se plantean temas de discusión, como no solamente los empleados públicos, sino el precio de San Luis, de defender el tema de ir en contra de la pobreza, que trabajemos todos en contra de eso, y estamos de acuerdo. Y muchos compañeros, en cambio, no fueron, no fueron no por una cuestión que no fueron invitados, no fueron por una cuestión política, porque no fueron para no sentarse, digamos, con el mismo... Si yo no voy a perder mi identidad, si tengo una identidad política, no la pierdo, ni dejo... ¿Le tienen miedo a la foto? ¿Le tienen miedo a la foto? Yo creo que a veces algunos compañeros tienen miedo a esto. Pero vivimos rodeados de miedo para votar, miedo para marchar, miedo de la foto. No hay que tener miedo cuando vos tenés que defender a los trabajadores y defender los derechos.
No puede tener miedo de decir a la foto, pará, yo tengo nosotros las lo convicciones, hacemos con convicción. somos las Bueno, está bien, convicciones. pero punto. ustedes han Entonces, reconocido que el digo, afiliado tiene miedo de por ahí de cambiar Está bien, historias. pero digo, De esto cambio. es lo malo que a veces los dirigentes también. Es decir, digo, entonces, porque juegan a la política, tienen miedo de sacarse la foto, como decía. En cambio, que a veces no tenemos, digamos, no estamos jugando un cargo político en eso. Digo, como él decía, digo, hermano, no tenemos problema de ir hoy día, de juntarme con él Bien, o me con queda un quien minuto para sea. cerrar. Sí, Digo, un dale. hecho importante que no puede decir dejarse de lado, que es el llamado a paritaria. Esta es una situación es decir, muy importante, es decir, que va en favor del trabajador. Va a tener el reconocimiento el dirigente gremial de sentarse en una mesa con los funcionarios a discutir normas laborales, etcétera, etcétera. Le hago una pregunta. ¿Ustedes le creen al gobernador? ¿Cómo? ¿Le creen al Yo no tengo por qué no creer. La convocatoria es real, la ha hecho el 1 de abril. Digo, pero históricamente el gobierno los ha llamado, los ha convocado. Ha habido una foto y luego el gobierno ha decidido en forma unilateral. En el caso de AXA no tenemos por qué no creer. Perfecto, En perfecto. el caso nuestro, yo te puedo decir, creo que digamos. Podemos creer en el hasta gobernador, ahora, no sé los qué va a pasos pasar que con se los van dando, funcionarios, ¿verdad? Bueno, Hasta ahora los pasos que se van dando demuestran una cuestión distinta. Bueno. Pensé que nosotros hemos sido Vamos a por ver el eso producto muy final. críticos. Entonces vemos que, digamos, hoy por hoy hay pasos. Está bien, faltan muchos pasos. Por eso queremos ver cómo seguimos. Pero Bien. se van tomando estas cosas que creo que es muy favorable y esto es lo que decimos. Bueno, no le escapamos a Bueno. sentarnos y de quedarnos en la casa. Porque muchos compañeros del sector público que también representan, digamos, no han estado en esta convocatoria en vez de sentarse para tratar de defender todos juntos. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar en forma ilegítima con la CGT? Hasta octubre. ¿Es cierto lo que dijo el dirigente mercedino? Y hasta el momento... O mira, el no- gobernador dice, muchachos, júntense, foto y se acabó. Nosotros, de hecho, nosotros no lo desde el puede movimiento, No movimiento lo puede, secretario no, estamos no lo debe haciendo- hacer, pero que No, lo no puede lo hacer, puede. lo puede hacer. Ojo, insisto, nosotros No lo desde puede. nuestro movimiento ya estamos trabajando al respecto. Bien. Por eso le dimos espíritu de cuerpo, para poder trabajar, para poder acercar y continuar con nuestro plan de lucha al respecto. Bien, Yo te decía, no lo puede hacer porque la normalización de CGT se hace desde la CGT nacional. Vos podés decir, somos la CGT, pero sin tener la representación real. Y digo, y esto vamos a este Bueno, caso. sí, es cierto ¿cuál que es el una problema? cascada, es cierto que es un El efecto problema cascada. mayor es que, vamos a la realidad, la CGT nacional tampoco está tan normalizada Ah, como creo que debería un ser. triunvirato, Hay- un triunvirato. Sí, un triunvirato, pero Como en tenemos un montón de 1810 sectores estamos igual, que están ¿no? afuera todavía. estamos como en No 1800. los que están a favor de Sí, Macri, tengo que otra- digamos Bueno, pero que ¿por qué hay algunos que esperar juegan- la normalización de la CGT si ustedes tienen las cosas claras y acá puede haber una sola CGT? Claro, lo que pasa es que sí, para tener la participación en las decisiones de la central, las regionales también juegan su rol. Tienen que ir a elecciones. Bueno, Jueguen sus roles. después Y los se vamos a vota de invitar acuerdo para a la ver cantidad cómo de va el delegados. proceso de normalización. Por ahora la CGT, no los voy a decir que son ilegales, pero no tienen legitimidad en cuanto a el que representa a los trabajadores. Te aclaro, es al revés. No tenemos legalidad, pero tienen Exactamente, legitimidad. legitimidad, La exactamente. legitimidad la da el Los que sindicatos. ser secretario general del gremio y los gremios que participan. Si nos juntamos tenemos es decir, legitimidad. Legitimidad. No tenemos la legalidad porque no lo convoca la CGT Nacional, no Muchachos, se puede hacer eso. dejemos de engañar al Claro, por eso trabajador. digo, decir, la Muchachos, legitimidad se bueno. da de que la práctica. Dejemos de engañar al Claro, trabajador. claro. Está me bien, para- esto es la cuestión, digamos, la legitimidad se puede dar o no. Y por eso, hoy por hoy, si vamos al caso, no existe ni legitimidad ni legalidad. Que no tienen nada. Bueno, gracias por venir. Manuel, Orlando. gracias Jerónimo, gracias Andrés y gracias Rubén por la visita. En el año volveremos a hablar de la proceso de normalización, después hablaremos de los gordos, como le dicen a la CGT Nacional, y si este efecto cascada se da en San Luis antes de fin de año. Gracias por venir, un gusto. Muy Gracias amable. por La pausa, cuando regresemos hablamos de educación, no se vaya. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y
No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, menta y limón. Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome tiempo en la cama. Regresamos a este modelo político, estamos en vivo en este miércoles 12 de abril. Le dije que vamos a hablar de educación, nos acompaña, es un gusto recibirlo, también ojalá que haya sido muy buena su estadía en la capital. Fabián Feldman, secretario general del CEA, la Confederación de Educadores Argentinos. Un gusto tenerlo, Fabián. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, a mi izquierda está el profesor Carlos Rojas. Un gusto, Carlos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto también tenerte. ¿Escucharon lo que se habló de la CGT? Sí. ¿Escucharon todo? Sí, somos un poco parte del ¿Fabián también tiene algo que ver con eso? Sí, no, la Confederación de Educadores Argentinos adhiere a la CGT. Integramos, dentro de la CGT estamos en la corriente federal de trabajadores, una corriente que tiene un programa de trabajo de 26 puntos. Es crítica, pero creemos que en este momento el movimiento obrero tiene que estar todos juntos en defensa del conjunto de los trabajadores. Como verán, en la capital no están juntos. Sí, sí, ¿O no, Carlos? Pero es histórico eso. ¿Es yo, histórico? Conocedor de estos paños, es histórico. ¿Se puede pelear por separado? Porque juega la política. Bueno, hay algunos dijo que por ahí muchos juegan a la política. No, la política, o sea, la política partidaria otra vez, la política sindical tiene que estar, los pensamientos políticos tienen que existir. El tema es que cuando empiezan a jugar los intereses políticos partidarios, allí lamentablemente se pierde la brújula. ¿Quién tiene la culpa? ¿El dirigente que asume o el afiliado que lo vota y lo sigue apoyando? La coyuntura. La coyuntura. Bueno, Fabián Feldman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, hoy lo escuchamos atentamente cuando habló en la conferencia de prensa. Y la pregunta tiene que ver, Fabián, un conocedor de la educación argentina, y yo creo que usted hizo una mención en algún momento sobre el modelo San Luis en la educación. Ha cambiado de escuela generativa, de autogestión, y ahora, como el gobernador implementó una palabra que se llama innovación, nos enteramos un día de las escuelas generativas. ¿Conoce el modelo? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿San Luis es otro país en el modelo educacional en la Argentina? Bueno, San Luis integra la República Argentina y nosotros entendemos el sistema educativo como único. Es un sistema educativo nacional, se ha bregado mucho por tener una ley nacional de educación. Dentro de esa ley nacional de educación, en las jurisdicciones hay estatutos. Y lo que nosotros decimos, bienvenida a las innovaciones, las ideas, las propuestas, pero que deben ser respetadas las regulaciones. En este caso, el estatuto del docente. Es decir, hay normas de ingreso del docente que ha hecho carrera, que tiene antigüedad, que tiene antecedentes, y eso debe ser respetado. Eso lo hemos
manifestado en la oportunidad que se presentó esta idea en el Consejo Federal de Educación en La Rioja en el año 2016. Y sobre todo al momento de las modificaciones hay que tener en consideración quienes tienen la especificidad del sector, a los trabajadores de la educación. Usted lo decía hoy, no se puede diagramar, ni programar, ni proyectar nada sin la opinión de los docentes, que son los ejecutores de cada una de las políticas. ¿Conoce el modelo de la escuela generativa? Carlos le habrá contado. Sí. ¿Conoce? ¿Está bien? ¿Es innovador? ¿Le hace falta cambiar o innovar a la educación argentina con este modelo que adapta San Luis? Nosotros creemos en el sistema establecido por la Ley Nacional de Educación. Lo que vino a ser la Ley Nacional de Educación en el año 2006 es a ordenar un país que tenía 24 sistemas educativos. Justamente a partir de la Ley Federal de Educación, que era la implementación de las políticas económicas de la década del 90, que era la implementación, hoy lo hablábamos, en pleno del neoliberalismo, del consenso de Washington, donde nos dividió en un país, en 24 jurisdicciones, más de 75 modelos de EGB, de educación general básica, y eso lo que produce dificultades también al momento de discutir lo que son condiciones de trabajo, lo que es la materia laboral. Nosotros creemos que hay que guiarse por la Ley Nacional de Educación y en esa Ley Nacional de Educación discutir, en este caso, con los representantes de los trabajadores de San Luis, ¿no? Bueno, acá, desde que asumió el doctor Rodríguez ya venía con esas palabras de innovación, hemos pasado por distintas categorías. ¿Y cuál ha sido el resultado, Carlos? Lo de siempre. Lo de siempre. Volvemos a la escuela de gestión estatal, con los problemas de la cuestión estatal, con el abandono del sistema estatal, y pasan los años y pasan los periodos y nos quedamos en el discurso político electoral. Por eso, cuando fue el ministro de Educación, Marcelo Mitrano, lo expuso en la reunión del Consejo Federal, nosotros justo estuvimos presentes en esa reunión, y un poco le planteamos, y días pasados también tuvimos reunión con él, o sea, no se puede estar jugando con el sistema educativo, porque en el sistema educativo estatal hay pibes, hay chicos con los cuales no podemos estar jugando. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una cuestión muy seria, porque estamos formando una persona. Y esta experiencia no se puede estar experimentando con... ¿Esto es prueba-error? ¿El gobierno hace prueba-error? Permanentemente. Yo he contado varias anécdotas. Me acuerdo el tiempo cuando se hicieron las escuelas por los pueblos aborígenes, los pueblos originarios. Cómo fracasó la experiencia cuando los chicos tuvieron que volver a la escuela como normal. Habían perdido un montón de años. Y de eso nadie se hizo cargo. Un montón de experiencias se han intentado hacer y al final de la historia el resultado sigue siendo el mismo. Lamentablemente en esto también hay que ver que juegan mucho el tema del deporte, porque como que le tiramos esa enorme responsabilidad a las instituciones deportivas. Sí. Club Victoria. Sí, por ejemplo. Club Victoria, GEPO, Estudiantes. Sí. En definitiva, le estás tirando a una institución que a veces no tiene la estructura dirigencial para soportar su propia vida, y le vas a tirar una enorme responsabilidad que es mantener un sistema educativo. Está bien, pero es la inversión más barata para un gobierno que no construye escuelas y que transforma clubes en escuelas. No sé, mirá, a Club Victoria le han puesto mucha plata, a GEPO le van a poner mucha plata. Los números que estamos manejando nosotros son bastante importantes para la escuela. Por eso mismo, obra pública que no sabemos de dónde se extraen los fondos, si es del presupuesto de educación, que se hace el desangrado a través de la Universidad de La Punta, o de obra pública del Ministerio de Hacienda y Obra Pública. Esto lo hemos planteado, lo hemos discutido, pero bueno, los resultados son que en un par de años, en no mucho tiempo, todos esos sueños se van a pinchar, y van a quedar cientos de pibes en la calle sin ninguna historia. Fabián, ¿por qué en las pruebas evaluativas que hace el gobierno nacional y en algunos casos en las provincias los índices, los resultados son tan malos? Son tan malos. Bueno, primero, chicos que no interpretan, no solucionan ecuaciones matemáticas, digo algo básico, ¿por qué cada vez se acentúa más este déficit? Primero, cuando surgieron el operativo Aprender, ustedes vieron las noticias de ese momento, nosotros fuimos críticos porque tampoco
ni participaron los docentes en la elaboración de las pruebas, ni nosotros fuimos consultados con las organizaciones sindicales, ni fue discutido con la comunidad educativa. O sea, nosotros ponemos en duda realmente el tema de las pruebas. Y además, más allá de los resultados, nosotros creemos que el resultado estaba de antemano y tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Es decir, el resultado era que iban a ser malas, estigmatizar a los docentes, responsabilizarlos del mal funcionamiento del sistema educativo y hoy no darnos la paritaria nacional, que es el lugar a donde se discute salario, condiciones de trabajo, políticas educativas, calendario escolar. O sea que para nosotros eso ha sido una manipulación. Bien, ¿se deben realizar este tipo de evaluaciones en forma periódica? La evaluación es parte del trabajo cotidiano en la docencia. Es decir, no se concibe la enseñanza sin una evaluación. Y el Estado debe hacer una evaluación, pero con la participación, reiteramos, de los trabajadores de la educación. El resultado final da un nivel preocupante del aprendizaje de los chicos, pero desprende una corresponsabilidad o responsabilidad hacia el docente. Bueno, digo porque se puede ver de las dos formas. El tema que... ¿por qué nosotros planteamos el tema de las no pruebas estandarizadas? Inclusive en una vuelta hicimos un programa. Fue en unos colegios que planteamos la protesta ante la evaluación. Fue el colegio en el cual... la Escuela Güemes. La Escuela Güemes, el colegio en el cual soy el vicedirector. Porque nosotros entendemos, los docentes entendemos, de que la evaluación es un proceso. Es todo, digamos, es una película. Y estas evaluaciones estandarizadas son una foto. Yo no puedo evaluar de la misma manera a un pibe de la capital federal, a un pibe de La Quiaca, a un pibe de Catamarca. Digamos, porque las realidades políticas, económicas, sociales son totalmente distintas. Y esas pruebas son estandarizadas. Son las famosas pruebas PISA, que también es un gran invento de aquellos que te inventan la prueba, te inventan el resultado y después te venden la solución. Porque hoy, digamos, la educación, la escuela argentina tiene que luchar con un montón de cuestiones, que es el tema de la exclusión social. Acá hay muchos pibes que están muy solos, absolutamente solos. Y eso, digamos, y a esos niños la escuela los tiene que contener, tiene que trabajar con esos niños. Y una cosa es trabajar con los escasos recursos que tienen las escuelas estatales, y otra es distinta, cuando a veces vos tenés muchos más recursos y a veces tenés otro tipo de calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de educación, tenemos que hablar de calidad de vida. ¿Cuánta de calidad de vida tienen nuestros pibes? Fabián, digo, una de las innovaciones o supresiones que ha hecho la gestión del doctor Rodríguez Sá es suprimir los trimestrales. Digo, porque había una situación de estrés desde la familia, el alumno, el docente. Digo, ¿está bien? ¿Es cierto lo del estrés de los chicos cuando tienen que rendir una evaluación trimestral? Acá, a partir de este año, se suprimen. Sí. No hay evaluación trimestral. Fue digamos, eso, si bien no estaba escrito, ya había una visión distinta de la evaluación. Pero bueno, Fabián va a salir. ¿Está bien? ¿Es algo que ya se estila? Digamos, siempre una evaluación implica un estrés. Una situación de estrés. Si eso, reiteramos, para nosotros es clave trabajar con los especialistas, en este caso son los docentes. Si los docentes entendieron y propusieron suprimir eso, nosotros acompañamos. Pero esta fue una sugerencia del gobierno de la provincia. Sí, no, pero ya... ¿Acompañaron a los docentes? Pero, ya lo veníamos... O sea, faltaba ese faltaba, o sea, poner en un papel lo que ya en alguna medida se estaba trabajando a través de distintas resoluciones. Y esto, entendamos que la evaluación, como veníamos hablando recién, es decir, entendemos la evaluación como un proceso, es decir, aquella historia que saquen una hoja y contesten 5 preguntas y con eso crees que sabemos, no, digamos, hoy los docentes tenemos que luchar para que el chico aprenda, el chico tiene que lograr la comprensión y es todo un proceso en el cual va acompañado por el proceso madurativo del chico.
con la contención, con su desarrollo psicológico, con su contención familiar. Juegan muchos factores. En la escuela, el último resguardo que le ha quedado a esta sociedad y no lo está protegiendo. Vos fíjate, hoy día, en cualquiera de estas noches, vos ves todos los canales, así la cadena nacional pegándole a los docentes argentinos como que si fueran lo peor de lo peor. Y yo siempre les hago recordar esto. Cuando el país se caía a pedazos, cuando nadie se hacía cargo de este país, los que pusimos el pecho fuimos nosotros docentes. Y la calidad educativa de la cual hoy hablan muchos, la tuvimos que salir a buscar en la cocina. Pero solamente los docentes, porque no, hubo mucho. No, porque lo que pasa es que el último lugar que le quedó a la sociedad fue la escuela, que salimos del aula y a los pibes los llevamos a la cocina porque no comían. Yo estoy hablando del final de los 90, 2000, 2001. Fue un tiempo muy, muy duro, en la cual los que pusimos el cuerpo y el alma fuimos docentes cuando todos estos habladores y opinadores estaban abajo de la mesa porque no sabían qué hacer con este país. Bien, me queda un minuto para preguntarle a Fabián, ¿hasta cuándo dura la paciencia de los docentes? Una paritaria que se anuncia, pero no se abre, no se sienta, no se llega a la solución. ¿Hasta dónde dura la paciencia del sector docente argentino? Bueno, nosotros somos organizaciones y como confederación consultamos a todas nuestras entidades de base. Y hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión regional, estuvimos evaluando todas las medidas de fuerza, cómo estamos a nivel interno, estuvimos hablando con senadores nacionales en UTEP San Luis, y nosotros vamos a insistir en que se cumpla la ley, es decir, nosotros luchamos por la democracia, y hay dos leyes que establecen el cumplimiento de la paritaria nacional, porque ha habido funcionarios a nivel nacional que dicen no hay nada que regule la paritaria nacional. Hay una ley que es la Ley de Financiamiento Educativo, que tiene número, que es la 26.075, y hay una Ley Nacional de Educación que establece en su artículo 67 el derecho de los docentes de tener paritaria a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, es decir, debe haber también paritaria en las provincias. Bueno, ¿cuándo permanece en la ciudad? ¿Se va hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, que haya sido una excelente estadía, gracias por estos minutos, gracias por sus conceptos. Está Ernesto, de la felicitación a la gente de UTEP, que inauguró su nueva sede, muy coqueta. Gracias, Carlos, por acercarlo un poquito a Fabián a nuestro programa. La verdad que es un tema que no se puede tratar ni en 15, ni en 20, ni en una semana. Es un tema del que se habla en todas las mesas, de todas las... Todos somos especialistas. Todos somos especialistas, pero bueno, nos queríamos escuchar a un especialista como Fabián. Bueno, muchas gracias. Gracias por su visita. Gracias, Carlos. Gracias, Ernesto, también por acercarte al canal. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Lo espero el próximo miércoles, como siempre, a la misma hora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, Mi Club Victoria.